Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Y bueno, tantos programas, no sé si tantos, pero unos cuantos, que le hemos dedicado a la interna del Frente Gobernante. Hoy creo que la dura y pura actualidad nos remite a la interna del Frente Opositor, o de la coalición opositora, bueno, cada uno que le ponga el nombre. No voy a poner el nombre Alianza porque creo que en la Argentina es un nombre maldito ese, pero bueno, dicho esto, esta semana, en el Ecuador de la semana, acontecieron dos episodios, según cómo los miremos, a mi gusto, uno más grave que el otro, porque todos estamos concentrados en la reunión del miércoles por la tarde de la mesa de conducción de Cambiemos, pero ese mismo miércoles por la mañana aparece Mauricio Macri intempestivamente en una reunión de gabinete de la ciudad y se sienta en el medio, como liderando la reunión. Queda a un costado Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno, casi como un subalterno, o como un subalterno, ¿no? Ustedes saben que, por lo menos quien les habla, cree que en el mundo que corre la imagen tiene mucho más potencia que la palabra, lamentablemente, pero esto es lo que hay. Y esa foto es un testimonio muy contundente acerca del liderazgo. Un liderazgo que en la coalición opositora es evidente que está en disputa con posiciones muy enfrentadas. A gusto de un servidor, la coalición opositora se pegó un tiro en el pie. Ahora lo vamos a discutir con Rodrigo, quiero conocer su opinión, y además confieso que ni siquiera en este caso preproducimos, porque los acontecimientos, bueno, fueron a una velocidad, después nosotros no hablamos acerca del tema, vamos a hacer instantánea periodística. Le voy a preguntar a él. Yo creo que se pegó un tiro en el pie la coalición opositora, porque si me pongo en el rol de consultor, pese a que con Macri y con Bullrich tengo enormes diferencias de análisis de la Argentina y de un programa de gobierno, que yo los asocio a ellos con posiciones mucho más cercanas al neoliberalismo, o son neoliberales en el caso de Macri, pero en la lectura política creo que estaban razonando bien. Es mucho más importante en un sistema de segunda vuelta electoral y presidencialista como la Argentina, tener una sola boleta opositora potente y no dos con potencia, porque juega la cuestión de la segunda vuelta y una de las dos puede quedar afuera. Por ahí pasan las dos, que fue una cosa que yo pensé esta semana, que también la quiero discutir con Rodrigo, pero por ahí una se te queda afuera. Entonces es muy peligroso ese juego. Y por ahí te toca a vos quedarte afuera, digo, Cambiemos, ¿no? Por el enorme recorrido de Javier Milei, situación que nosotros venimos marcando y señalando en este programa con insistencia, y que mucho no nos da pelota y ahora está todo el mundo con las barbas en remojo. Y por último, en ese mismo comunicado, no solo no se atiende la cuestión de Macri y de Bullrich, que es envolver a Milei y meterlo dentro de esa coalición. Está bien que hay jugadores que no quieren saber nada, como es el caso de Morales, pero las tesis de ellos, de Bullrich y Milei, es metamos adentro a estos jugadores, a este jugador, porque nos está rompiendo por la mitad el voto nuestro. No solo no se atiende esa cuestión, sino que queda señalado en el comunicado de Juntos por el Cambio. Es decir, ya ni siquiera hacen referencia al espacio político Milei, directamente nombran a Javier Milei, con lo cual le están dando una centralidad. La centralidad que tiene Javier Milei en este momento en el periodismo argentino, en la comunicación argentina, es notable, ¿eh? Es casi yo diría quien está marcando la agenda. Bueno, dicho todo esto, que fueron un conjunto de cosas, venimos en un minuto y las empezamos a discutir con Rodrigo. Un saludo, ya venimos.
la transformación no para. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tiene un montón de temas, pero te meto inmediatamente otra pregunta, ¿viste? ¿Es posible que Macri y Bullrich rompan la coalición opositora y armen un frente común con Milei, ahora que están de moda otra vez los frentes? Creo que esta semana han quedado muy incómodos ambos dentro del marco de lo que es Juntos por el Cambio. Creo que esta semana, en un triunfo pírrico que desconozco cómo continuará. Pero no le saques la cola a la jeringa. ¿Pueden romper o no pueden romper? Hoy te diría que no les sería funcional romper porque no valen sin Juntos por el Cambio, no valen lo mismo. Acá hay un problema medular. Bullrich y Macri, ¿son Bullrich y Macri con Juntos por el Cambio o son Bullrich y Macri sin Juntos por el Cambio? Una cosa es triunfar en el marco interno de Juntos por el Cambio y llevarse y arrastrarse a la coalición cívica con Elisa María Avelina Carrió y toda su prédica, que nadie puede descartar que tiene relevancia cuando entra en acción, y llevarse a todo el radicalismo con su ejército de fiscales atrás, sus planillas y sus lapiceras cada domingo de elecciones. Otra cosa es ir Macri y Bullrich con su estructura de gentes unificadas detrás de un liderazgo. Seguramente para muchos Macri es un líder, seguramente para otros tantos Bullrich es un líder, y acá también tendrían que resolver quién de los dos lidera. Yo no veo tan natural que los dos lleguen en una boleta común, porque además, en esta entente que vos bien me planteás, Javier Milei tiene que tener un espacio. No interpreto cuál puede ser el espacio. Es decir, gobernador de la provincia de Buenos Aires, jefe de gobierno porteño, jefe de gabinete el día de mañana si ganan el Ejecutivo. No entiendo cuál sería la promesa que podría seducir a Javier Milei para bajarse de la fórmula presidencial en un acuerdo con Macri. No para bajarse, para participar, que es lo que le está diciendo Milei. Creo que Milei dice que bueno, ¿por qué no vienen a un espacio común y compiten conmigo en unas PASO? ¿Qué gana Macri y Bullrich yendo a participar a una PASO donde pueden perder? Bueno, quien no asume, por el cambio, quien no asume, estamos en presencia. Acá hay una posibilidad, y vos ya lo hablaste conmigo en este mismo programa hace algún tiempo. Ojo con las PASO que se vuelvan, a ver, ¿cómo decirlo? Plebiscitos de gestiones. Si la PASO próxima a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner no la encuentra entre sus partícipes, pero sí encuentra entre sus partícipes a Mauricio Macri, ¿quién garantiza que no termine siendo un plebiscito de gestión de Mauricio Macri, que la gente ya hizo en el 2019, porque votó a Alberto Fernández, la voy a hacer y lo dejó afuera? Te la voy a hacer más envenenada, y como hay que ser honesto intelectualmente, esto que te digo no es de mi autoría. Es de un amigo que hace conmigo consultoría y socio, pero no es de mi autoría. Me dice, ¿qué pasa si Macri juega la gran Cristina del 19 y la fórmula es Milei-Macri? Y voy con el discurso de, bueno, yo ya aporté, ahora aporto desde otro lugar, las reformas pendientes necesitan sangre nueva, tenemos muchos puntos de coincidencia, bla, 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 bla. A ver, ¿qué quiero significar, Rodrigo? Que el escenario quedó muy abierto y muy fragmentado, y que empiezo a visualizar, tampoco es totalmente de mi cosecha, un poco sí, que nos empezamos a parecer al escenario 2003. Muchos candidatos con 15% de los votos. A ver, recuperamos memoria del 2003, teníamos 5 candidatos por encima del 15% de los votos, 3 de paladar peronista, 2 de paladar radical. Te diría que hasta había un sexto que, paradoja de la historia, hoy es protagonista del cristinismo, que hizo una elección muy inferior, que fue Leopoldo Moró. Pero volviendo y reconstruyendo, 2 candidatos competitivos de paladar radical, uno más conservador
la otra más progresista, hablamos del 2003, Elisa Carrió y Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy sale tercero, Elisa Carrió sale quinta, voto a voto con Adolfo Rodríguez Sá, que es el tercero de los tres peronistas. Recordemos que quien gana es el fallecido expresidente de la Nación, Carlos Menem, y quien sale segundo es Néstor Carlos Kirchner, quien a la sazón llega al balotaje gracias al aparato dualdista del conurbano bonaerense, que lo pone a Daniel Scioli de vice, y de ese modo se granjea la elección, una elección en la cual todos recordamos el propio Carlos Menem defeccionó y no fue. No tuvimos ese balotaje, nunca tuvimos la foto de Kirchner arrasando en aquella elección, algo que se daba por sentado y que nunca supimos si realmente hubiera sucedido. ¿No tenés duda? Sí, pero tenés duda de que había una ola. Era el cuarto de hora de echarlo, de plebiscitar a Menem y echarlo. Bueno, la sociedad reclamaba eso. Había un veintitanto, casi un 28, que lo había votado a pesar de la tragedia del 2001, a sabiendas de que muchos le cargaban la tragedia del 2001, y en paralelo uno interpretaba que el grueso de la población iba a ese balotaje, al plebiscito, a decirle: no te queremos y no queremos los 90. Algo de esto pasó, porque en definitiva el viento que trajo, la oleada que trajo la primera gestión de Néstor Carlos Kirchner fue una oleada de reencuentro de la cosa pública con la gestión cotidiana, de una mirada distinta del Estado y de un rebote económico que sin duda se debió en gran medida a las políticas implementadas por Roberto Labaña ya desde la gestión de Eduardo Duhalde y de los rebotes habituales detrás de grandes crisis como la del 2001. Pero hablamos del 2003 y de esta fragmentación porque es importante, 20 años después, vos decís bien, ojo que no nos plantemos ante una nueva fragmentación. Es muy probable que la PASO tenga una nueva fragmentación. El tema es que el mecanismo electoral que va a tener el ciudadano argentino en 2023 es distinto al del 2003. Entonces, aquel escenario hubiera sido un escenario de las listas peronistas peleando en una PASO, probablemente. Aquel escenario hubiera sido un escenario de las listas radicales peleando en una PASO radical, probablemente. Sí, pero te corrijo ahí. Que ahora no sucede. Pero perdóname, te corrijo ahí. Vos acá vas a tener, si el documento de ayer, del documento de la semana pasada, de esta semana que termina, queda cristalizado en lo fáctico, vos vas a tener dos boletas potentes del campo opositor. Una de claro sesgo neoliberal, rupturista, antipolítica, anticasta, como dice el propio Milei, y una partidocrática con los tintes del radicalismo y de un buen pedazo de Juntos por el Cambio, del PRO. O sea, vas a tener dos boletas muy competitivas. Porque y acá te tiro una pregunta que vos vas a poder responder rápidamente. Bien, pero déjame terminar. Porque las dos van a pasar las PASO. O sea, no es que una va a eliminar a la otra. Las dos van a quedar el 30 de octubre o el día de octubre del año que viene que sea, en el cuarto oscuro. Y el peronismo, todos los días, y yo la información que tengo de esta semana me la consolida según mis asesores pirinchos de turno, ya está tomada la decisión, se cambia el nombre de Frente de Todos, va a tener otro nombre, lo está motorizando el kirchnerismo, y que el kirchnerismo hasta quiere ir con boleta propia, ya tomada la decisión. Entonces vas a tener una boleta peronista kirchnerista, y obviamente vas a tener una boleta peronista, un poquito más ortodoxa. Te vas a tener 4 boletas que van a pasar la PASO y que te la vas a encontrar en el cuarto oscuro. Por eso yo digo que vas a un escenario... El tema es el siguiente. Si es un escenario de 4, te repregunto con algo que sé que vos ya contestaste en algún medio amigo. ¿Y quién garantiza que pasa el peronismo al balotaje? No, bueno, esto, perdón, gracias por tirarme el centro al pecho, para matarla y mandarla al ángulo, porque acá estamos todos con ja, jo, y lo que digo es que puede pasar cualquier cosa en este escenario. Mucho va a depender de la marcha, creo yo, de la economía. Pero acá hay un dato central. ¿Cuánto hace que no se presenta el cristinismo ultrista con un candidato propio a presidente? Bueno, 2011. ¿No? ¿Cuántos años pasaron? Y el día de la elección van a pasar 12. Bien, ¿no? Huelgan las palabras, digo. Sí, por supuesto. Muy complejo, porque además debo decir que en las parlamentarias, en todas perdieron. Posteriormente. Sí. Y además debo decir que en la práctica política de estos tiempos
la cosa no anda bien. Es decir, este sector, que es el sector más dinámico en términos de imagen militante, que es la cámpora, que tal vez sea el gran respaldo en términos prácticos de lo que es el cristinismo como sentimiento militante y esta discursiva que tanto conmovió hace ya algunos años a los medios de comunicación, y que cuando fue el Bicentenario en 2010 fue un hecho que hasta fue reflejado por la tapa del propio diario Clarín en aquel momento. Digo, todo esto que está pasando hoy es parte de una realidad. Es decir, hoy la cámpora gestiona el Ministerio de Interior, el Ministerio de Ambiente, donde las cosas en Corrientes no anduvieron bien, o por ejemplo gestiona el ANSES. Esta semana fue una tragedia, porque mientras Guzmán y el presidente anunciaban con Moroni bonos para los más postergados, para los trabajadores monotributistas, para aquellos que podían acceder a bonos que compensaran esta carrera inflacionaria de estos 3 meses, el ANSES tiene, primero, horas y horas, no solo de demora, sino horas y horas en las cuales se le colgó la página, y posteriormente tiene horas y horas de demora porque armó un sistema por el cual le dice a sus beneficiarios que deben aguardar. Ahora, lo que sucede es lo siguiente: no son horas y horas de centenares de números, no, son horas y horas de centenares de miles de números. Hay quienes tienen captura de pantalla de usted está en el número 552.000 tanto, aguardando su atención. Esto es lo que está pasando en el tema fáctico, porque el tema real acá es que hoy la cámpora gobierna, como gobierna PAMI, cuando sabemos lo que ha pasado, digo, con sus autoridades. Entonces digo, frente a esta situación, ojo con esto de mitificar que la vuelta de la 2 veces presidente puede ser, o las 2 veces presidenta, pueda ser una garantía de un triunfo. Porque a la vez puede pero ser, al contrario, pero perdóname. a la vez puede ser la situación en la cual se dé que ni siquiera entren a la PASO. Es decir, Bueno, si esta situación es la de división, reitero esto. Yo creo que ahí estás, perdóname que te corrijo, estás muy obcecado con el tema PASO, porque la PASO es un piso bajo que vos lo superás. O sea, sí. Si ellos van con una lista que se llamará otra vez Unidad Ciudadana, no sé el nombre, lo vas a tener el 30 de octubre en la boleta del año que viene. ¿Ok? Eso no está en disputa. Lo que sí está en disputa es que fue una fuerza evidentemente muy competitiva, que pasaron muchos años, como decís vos, y que a gusto de un servidor, a juicio de un servidor, también va a pagar las consecuencias de la gestión de Alberto Fernández. No va a ser gratis. Siempre en pero el poder dicho esto, tuvo conciencia de esto. Yo te digo algo, pero dicho Roberto, esto, siempre en el poder tuvo conciencia de esto. Digo, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner nunca llevó de vicepresidente a Andrés Cuervo Larroque o a Guado de Pedro. La primera vez llevó de vicepresidente a Julio Cobos. La segunda vez llevó a Amado Boudou porque representaba el funcionariado que dinamizaba la gestión y había sido el autor de aquella idea fantástica de dar por tierra con las FJP. Digamos, en los últimos años, cuando el cristinismo, ya hablo del cristinismo del 2010 en adelante, yo no quiero hablar de kirchnerismo porque a mí para kirchnerismo está Alberto Fernández también. Digo, yo creo que tiene tanta autoridad para hablar de kirchnerismo Cristina Fernández de Kirchner como Alberto Fernández, fue jefe de gabinete los 4 años y fue uno de los grandes arietes organizacionales de la estructura de Néstor Kirchner. Entonces digo, hablemos de cristinismo desde el 2010 o desde el 2011. Para el cristinismo siempre fue claro que si no había otra pata, y una pata que compensara ese peronismo tradicional, que fue la misma pata de la fórmula del 2015, es decir, la fórmula fue Daniel Scioli, al mismo que habían destratado, y mucho, lo llamaron para decirle vení y danos una mano. Y es más, a otro de los que hoy está más que castigado, que fue Florencio Randazzo, le ofrecieron la provincia de Buenos Aires, que él fue quien dijo no. Bien, junto para Randazzo. Y en la última fórmula, ella se corre, tal cual bien decís vos, tal cual bien recordabas al decir por qué no Macri puede correrse con Milei, habrá que ver la estatura política de Macri en esto, pero debo decir, ella tuvo plena conciencia y lo llamó a Alberto Fernández para que encabezara la boleta, no a Fernanda Raberta. Es decir, acá hay plena conciencia dentro del cristinismo que para estructurar una oferta de poder con posibilidades ciertas electorales, sí o sí se necesita esa otra pata, que es la pata tradicional de un peronismo que tiene más de 70 años de historia en la vida política argentina. Bien, yo te digo, en honor a la verdad, lo que se habla en el Patria, en sus mesas de arena, es que ellos serían, en el mejor de los casos, una fuerza de 25 puntos, que no llegaría a los 30, pero que darían testimonio
de ser una fuerza nacional, popular, antiliberal, y creo yo, si ese es el escenario, más que Cristina encabece la fórmula presidencial, la veo encabezando la boleta de senadores de la provincia de Buenos Aires por la cuestión de los fueros y todo eso, ¿no? Así que no se ven ganadores, se ven fracturando para dejar testimonio y encarar el futuro desde otro lugar. Lo que digo, lo dije esta semana en un reportaje radial, lo vuelvo a repetir ahora. Esa jugada es muy peligrosa porque en un escenario de enorme fragmentación podés quedar afuera de la segunda vuelta. Dicho esto, también advierto que las fuerzas del espacio opositor, también una de ellas puede quedar afuera si se fragmenta mucho. ¿Estamos? Entonces, digo que lo que pasó esta semana con el comunicado de Juntos por el Cambio es primero un tiro en el pie, a mi gusto, de la alianza opositora, y segundo, haber abierto una caja de Pandoras. Una caja de Pandora donde puede pasar de todo. Es decir, esta fragmentación política con un clima de antipolítica potente y con un candidato de la antipolítica potente, bueno, me da la impresión que favorece a las expectativas más inverosímiles. Y quiero dar un dato que muchos piensan que es de color rayano con lo bizarro, pero que el candidato juega de bizarro, que es Javier Milei, porque creo que todo tiene que ver con todo. Vieron estas semanas a Javier Milei con chalecos antibalas, no sé si lo recordás, Rodrigo, yendo a algunos actos, ¿no? Pregunto, ¿todos somos conscientes que estamos viviendo un clima de guerra mundial? Digo, por los acontecimientos de público y notorio conocimiento. ¿Ustedes vieron cómo se mueve Zelensky? Él sí, necesariamente protegido porque está enfrentando a una potencia militar de la envergadura de Rusia y bueno, y el hombre anda entre cadáveres, entre ruinas, pero va siempre con un chaleco antibalas. El que a mi juicio es el político hoy que mejor comunica en el mundo, ¿no? Que es Zelensky, el ucraniano. Todo es bélico. La candidata de Vox en España que va a representar los colores de Vox en la elección de Andalucía del mes de junio, si la ven, se llama Macarena Olona, anda con una camisa verde militar, con charreteras. Es evidente que la derecha, la extrema derecha, va a jugar el partido violento como significante. Puede sonar sofisticado, pero presten atención a este asunto. Yo creo que en Milei hay un equipo atrás de comunicación muy afiladito que apunta a un montón de cosas. Dato aparte, vuelvo al punto. Insisto, me parece que estamos en presencia de un escenario de mucha fragmentación política. Hablamos a menudo de los anclajes históricos y pensaba en la campaña del 83, cuando la dictadura anuncia la autoamnistía. Sí. Y pensaba que ese mismo día, el retador, porque en definitiva el candidato natural al triunfo era Ítalo Luder, el retador fue el que dijo, yo la voy a derogar el primer día, voy a ordenar los juicios y olvídense de la amnistía. Sí. Digo, hizo campaña a pelo en pecho, digo, a lo sumo el chaleco que habrá usado habrá sido en alguna noche del invierno del 83, en alguna noche de frío. Bueno, digo, el chaleco de un traje de 3 piezas, digo, en un país donde la dictadura tenía las armas al filo, aún en la potestad plena de la fuerza, si bien en plena retirada. Hablo de tiempos de la Argentina donde se jugaron la vida de verdad, ¿no? Sí, son 40 años, pero también digo, estamos hablando de un país donde la política sufría la violencia. Digo, a Pereira, a Jagger y a Cambiaso los mataron en plena campaña. Y ese mismo candidato que andaba con el chaleco 3 piezas, en un acto en Avellaneda esa noche dice, nos tiraron por la cabeza 3 cuerpos, porque claro, hasta asesinaron gente en esa misma campaña del 83. Después se descubrió que era el comisario Patti. Uno de sus asesinos fue intendente municipal años después en Escobar y también terminó preso por esos asesinatos. Lo que digo es lo siguiente, me da la sensación que estamos asistiendo a algo que vos bien señalaste y bien caracterizaste como bizarro. Y que en estas escenas le están hablando a un nuevo público. Milei tiene muy claro que no nos habla ni a vos ni a mí, ni a la inmensa mayoría de nuestros televidentes. Seguro que no. Está hablando a una población
con una mirada totalmente distinta de la imagen, una población que en general ya no mira este tipo de medios, no pasa por la pantalla de lo que era nuestra vieja televisión, y le está hablando a una población cuyo conocimiento, a propósito de la historia reciente de la Argentina, es bastante acotado, o diría que fue muy desvirtuado por un proceso educativo, que acá sí tiene responsabilidad la actual gestión y las actuales gestiones del peronismo, que mitificó y, si se quiere, también edulcoró los 70. Y acá hubo un error. Acá hubo un error. Había un gran consenso de los 80 y de los 90 en torno a lo que habían sido los 70, y que esa violencia no tenía que volver más. Lamentablemente, en este siglo, hubo una especie de edulcoración, que ahora fue alimentada tristemente en la Secretaría de Derechos Humanos a través de Horacio Pietragala, que terminó haciendo una banalización del golpe con una idea del nunca más neoliberalismo, el nunca más de nuestra Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con una idea política que es en el marco de la democracia, la del neoliberalismo, que, como vos bien decís, no suscribís, y que yo comparto esta no suscripción del neoliberalismo contigo, bien lo sabes. Pero más allá de eso, digo, no hay manera de banalizar la dictadura. Lamentablemente, la banalización de la violencia de los 70 nos lleva a que ahora terminemos naturalizando que uno de nuestros precandidatos, que ya es una figura de debate, como Javier Milei, salga en campaña con un chaleco antibalas. Rodrigo, tenemos que cerrar. Queda abierta la discusión, porque va a ser para largo y tendido, y irá y volverá en este programa, que es el tema de la fragmentación de la política y de las opciones electorales. E insisto con esto, veo un escenario muy fragmentado, típico también de los procesos de crisis política, ¿no? Y de crisis económica. Y miremos con atención cómo democracias consolidadas, por ejemplo, como la española, rompió el esquema bipartidista con apariciones por extrema derecha, con apariciones por mucho más allá de la izquierda socialista. Esto está pasando en muchos países, en Francia, en Brasil, en Estados Unidos, y me parece que amerita que lo sigamos de cerca. Un abrazo y nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado. Chau, chau.